¿Quién fue Galileo Galilei? Galileo Galilei fue un matemático, astrónomo, físico e inventor italiano nacido en Pisa en 1564. Ha sido una de las grandes mentes del Renacimiento, además de ser conocido por haberse atrevido a desafiar al Tribunal de la Adquisición y a toda la Iglesia Católica, asegurando que algunas ideas que llevaban bien asentadas en Occidente desde hace siglos ya no eran válidas. Aunque tuvo que retractarse de muchos de sus descubrimientos para salvar su vida, viviendo sus últimos años en la sombra y en la vergüenza, siendo considerado un mentiroso, hoy en día sus aportaciones a la ciencia son ampliamente reconocidas. Su importancia ha sido tal que en 1992 la Iglesia Católica reconoció su error, pidiendo perdón públicamente a Galileo Galilei y rehabilitándolo, pasando 359 años después de haberlo condenado. Principales aportaciones de Galileo Galilei. 1. Microscopio. Galileo Galilei es bastante conocido por haber contribuido enormemente a la comprensión de la naturaleza mediante algo tan simple como las lentes. Fabricó muchas lentes de todo tipo de tamaño y curvatura, lo cual le permitió diseñar una especie de microscopio. 2. Mejora de telescopio. Galileo Galilei no inventó el telescopio, pero sí logró hacer grandes cambios y grandes mejoras a este instrumento, permitiéndole tener una mejor observación de los fenómenos siderales. El primer telescopio fue conocido en el año 1609, pero Galileo Galilei lo mejoró considerablemente tan solo un año después. Compás geométrico. Se trata de uno de los primeros inventos de este genio, además uno de los instrumentos que le permitió adquirir cierta fama, y lo más importante, dinero. Además de venderlo, Galileo Galilei hacía negocio enseñando a usarlo. Gracias al compás geométrico era posible hacer figuras geométricas con mayor facilidad y precisión. 4. Péndulo. Galileo Galilei estudió el movimiento del péndulo y sus oscilaciones. Tuvo la idea observando el movimiento de las campanas de la Catedral de Pisa, que eran mecidas por el viento. Así pues, en 1583 estudió el péndulo. Se dio cuenta que el peso de la bola o objeto del péndulo daba igual, lo importante era la longitud de la cuerda que lo sujetara. 5. Revolución científica. Es muy conocida su actitud frente a los poderes eclesiásticos de la época. Pese a que Galileo Galilei se había criado en la fe católica, esto se le impidió mostrar sus teorías y descubrimientos, los cuales iban en contra de la Iglesia Católica. En una época en que se pensaba que la Tierra era el centro del universo, él la refutó, diciendo que nuestro planeta no era más que un astro que giraba alrededor del Sol. 6. Aportes a la teoría copérnica. En relación con el punto anterior, Galileo Galilei estudió las teorías de Nicolás Copérnico sobre el movimiento de los astros, refutando las creencias religiosas de la Tierra, que era el centro de todo el universo. Gracias a la mejora del telescopio llevada a cabo por este científico italiano, se pudo demostrar con pruebas empíricas el auténtico movimiento de los planetas. 7. Método científico. Galileo Galilei es considerado el padre del método científico, el cual le sirvió para chocar contra las creencias preconcebidas y un pensamiento tirando hacia el conservadurismo característico del catolicismo renacentista. 8. Ley del movimiento. La primera ley sobre el movimiento, planteada más tarde por Isaac Newton, fue objeto de estudio del Galileo Galilei. Primero que nada, antes de arrancar el tema, tenemos que entender que para hablar de movimiento armónico simple en el apartado de péndulo simple, vamos a utilizar mucho lo que son los ángulos en radianes, ¿sí? Nosotros, antes de empezar lo que van a ser péndulo simple, tenemos que entender que el seno del ángulo en radian, ¿sí?, es igual al mismo ángulo en radian. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de simplificar o de despejar fórmulas, siempre y cuando esto se cumple, siempre y cuando sean ángulos chicos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El seno, vamos a poner un ángulo en radian, por ejemplo, pi sexto radian. Esto es aproximadamente 0,52. ¿Sí? Acuérdense que un pi radian es igual a 180. 180 dividido 6 es igual a 30 grados. O sea que el seno de 30 es igual a 0,52. ¿Sí? Y si nosotros hacemos en la calculadora pi dividido 6, se dan cuenta que es igual a 0,52. Entonces el seno de 0,52 es igual a
0,52 se cumple la función. Así podemos ir bajando los ángulos, ¿sí? Esta función se cumple, o esta igualdad se cumple siempre y cuando sean ángulos chicos. Por ejemplo, vamos a hacer el seno de pi sobre 12 radianes, que esto prácticamente vendría a ser unos 15 grados. Si nosotros hacemos el seno de 15 grados, nos da un aproximado de 0,26, ¿sí? Y si hacemos una calculadora pi dividido 12, nos damos cuenta que te da 0,26, o sea que se sigue cumpliendo la igualdad, ¿sí? Si nosotros vamos aumentando cada vez más, por ejemplo 360 grados, 340 grados, esta función no se cumple. Esto solamente se cumple en ángulos chicos, en ángulos menores de 30, de 20, de 15 se va cumpliendo. Esto tenemos que tener muy presente porque nos va a servir mucho a la hora de entender lo que es péndulo simple. Buenas, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre péndulo simple, que es una rama de lo que viene a ser movimiento armónico simple. Un péndulo simple está constituido por un cuerpo pesado suspendido en un punto sobre un eje horizontal por medio de un hilo de masa despreciable. Cuando se separa de un péndulo de su posición de equilibrio y después se suelta, oscila a uno y a otro lado del mismo por efecto de su peso. Un péndulo simple, ¿cómo funciona? Bueno, un péndulo simple es un sistema mecánico constituido por una masa puntual, suspendido de un hilo inextensible y sin peso. Cuando se separa hacia un lado de su posición de equilibrio y se la suelta, el péndulo oscila en un plano vertical bajo la influencia de la gravedad. El movimiento es periódico y oscilatorio, como vemos en imágenes. Para adentrarnos a lo que es movimiento armónico simple, en el apartado de péndulo simple tenemos que acordarnos la base de todo, ¿sí? Cuando nosotros dimos la ley de Hooke, ¿sí? Esta ley establece que cuando se estira un resorte en unidades más allá de su longitud natural, tira hacia sí con una fuerza F es igual a K por X, donde es la constante del resorte o la constante de rigidez, ¿sí? Esta fórmula que vemos en pantalla viene a ser la fórmula madre de todo movimiento armónico simple. Nosotros graficamos lo que es el movimiento que genera el péndulo simple, nos damos cuenta que a medida que va oscilando periódicamente, este va generando ángulos. Si nosotros, al aplicar esa fuerza horizontal a la masa, no hay otra fuerza externa que lo frene, este va a generar movimientos circulares. Pero como en este caso, a la masa, ¿sí?, lo que le está trayendo de la fuerza de la gravedad lo va frenando y solamente oscila y genera pequeños arcos. Como sabrán, toda masa es atraída hacia el centro de la Tierra. Eso es lo que nosotros hoy en día conocemos como gravedad. La gravedad es la fuerza con la que el núcleo de la Tierra atrae a todo tipo de masa. Nosotros, para estudiar mejor lo que viene a ser un movimiento armónico simple, mejor dicho, péndulo simple, nosotros tenemos que entender cómo actúan tanto horizontalmente como verticalmente nuestro peso, nuestra masa. Por eso se lo descompone a lo que viene a ser el peso, tanto verticalmente como horizontalmente. En este caso lo llamaremos Px y Pi. Nosotros, al descomponer el peso, tanto verticalmente como horizontalmente, es decir, en el eje de las X y en el eje de las Y, nos damos cuenta que obtenemos dos incógnitas, es decir, dos valores que no conocemos. Nosotros, para entender mejor lo que es el péndulo simple o el movimiento armónico simple, tenemos que tratar de encontrar esas incógnitas, es decir, calcularlas. Si ustedes ven el gráfico, se dan cuenta que al trazar lo que viene a ser una paralela de Px al final de nuestro peso, nos damos cuenta que obtenemos un valor o un ángulo de 90 grados. Y como nosotros sabemos, matemáticamente hablando, todo triángulo rectángulo se puede calcular con las razones trigonométricas, es decir, el seno, el coseno y la tangente, como vemos en pantalla. Una vez deducido esto, lo último que nos quedaría es hallar las variables.
en este caso PI y PX. Tenemos tres razones trigonométricas para usarlas: el seno, el coseno y la tangente. Tenemos que averiguar o mirar cuál de estas nos favorece para hallar dichas variables. En este caso tenemos el seno del ángulo, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como ustedes saben, en todo triángulo la hipotenusa viene a ser el lado más largo. En este caso entonces quedaría P. ¿Y cateto opuesto cuál es? Es el cateto que está opuesto al ángulo. En este caso quedaría PX. La fórmula quedaría seno del ángulo es igual a PX sobre o dividido P. Nosotros queremos calcular PX, esa es nuestra incógnita. Entonces, si a PX le está dividiendo P, ¿cómo pasa a aquel lado? Multiplicando. La fórmula quedaría seno del ángulo por P es igual a PX. Y ahí está la fórmula para adivinar lo que van a ser nuestra variable. Esta fórmula puede quedar más completa de la siguiente manera. Como ustedes saben, el peso es igual a la masa por gravedad. Y eso lo que podemos hacer es reemplazarlo en la fórmula. Entonces quedaría PX es igual al seno del ángulo por masa por gravedad. De esta misma manera, nosotros deducimos PI. En este caso utilizamos el coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como expliqué anteriormente, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. En este caso, P, el peso. Y el cateto adyacente es el cateto que toca o que está junto al ángulo. ¿Sí? Como ustedes saben, el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo, que viene a ser PX. Y el cateto adyacente es el que toca el ángulo. En este caso viene a ser PI. Y como hicimos anteriormente, solamente se despeja. Pasa P que está dividiendo, pasa de aquel lado multiplicando. Y para que quede más completa la fórmula, lo que hacemos es reemplazar lo que es la fórmula del peso, que viene a ser masa por gravedad. En este caso quedaría coseno del ángulo por masa por gravedad es igual a PI. Una vez terminado toda esta deducción, nos damos cuenta o entendemos cómo funciona o cómo actúa nuestro peso tanto verticalmente como horizontalmente, es decir, en el eje de las X y en el eje de las Y. Y solamente nos quedaron dos fórmulas madre. PX es igual a P por el seno del ángulo y PI es igual a P por coseno del ángulo. Bueno, ahora vamos a deducir lo que son las fórmulas. ¿Sí? Como nosotros sabemos, en movimiento armónico simple tenemos una fórmula madre que vendría a ser esta. La fuerza es igual a la constante de Moel por el alargamiento, ¿sí? O la distancia recorrida, ¿sí? Esa es la fórmula de fuerzas, ¿sí? Bien, nosotros vamos a deducir esta misma fórmula en péndulo simple, ¿sí? Utilizando los ángulos y los arcos, la masa, eso. Bien, como ustedes saben, en el péndulo simple es un dispositivo que consta de una cuerda de longitud X, ¿sí? Puede ser cualquier longitud, ¿sí? Y en uno de sus extremos está fijo y en el otro extremo contiene un peso o una masa, ¿sí? Bien, nosotros acá anteriormente vimos que se puede descomponer el peso en dos ejes, tanto vertical como horizontal, eje X y eje Y, ¿sí? En este caso solamente vamos a utilizar cómo se descompone en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque vamos a ver la fuerza de atracción que tiene nuestro peso, ¿sí? Sobre el eje de las X, ¿sí? Bien, ¿por qué hablamos solamente sobre el eje de las X? Porque acá en el eje vertical, en el eje de la Y, está el peso en equilibrio, o sea que no tiene fuerza, ¿sí? Bien, como nosotros sabemos, cuando nosotros descomponemos tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, ¿sí? Queda que PX, ¿sí? Queda reemplazado, queda deducido que es igual a la masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿sí? Bueno, tenemos que tratar de llevar esta fórmula, ¿sí? Y deducirla y tratar de irnos o que quede semejante o parecida a esta fórmula que está acá, ¿sí?
a la fórmula original de lo que viene a ser el movimiento armónico simple. Bien, como nosotros sabemos, fuerza o peso, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Porque ¿qué es el peso? El peso es la fuerza de atracción, ¿sí? Que tiene la masa, ¿sí? Debido a la gravedad, ¿sí? Por ende, podemos deducir que queda así: fuerza o peso en X, lo mismo, fuerza en X es igual. Una cosa, acá no va a ser más positivo, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el eje de la Y está en equilibrio, ¿sí? Y en el eje de la X se va moviendo lo que viene a ser nuestra masa, ¿sí? Constantemente está tratando de contrarrestar la fuerza, ¿sí? Esta fuerza. Por ende, si trata de contrarrestar, trata de quedar en equilibrio, siempre constantemente va a hacer movimientos negativos, ¿sí? Para tratar de equilibrar lo que viene a ser nuestra masa, nuestro peso, ¿sí? Por ende, si siempre trata de contrarrestar, viene a ser negativo, ¿sí? Entonces quedaría menos masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿sí? Bien, como vimos anteriormente, cuando el ángulo, este ángulo se va haciendo más chico, ¿sí? Se va haciendo más chico, esto se va achicando, lo que viene a hacer es se va apareciendo, es igual al ángulo. Por ende, si tenemos ángulo de 15, de 14, de 13, de 18 grados, ¿sí? O sea que el ángulo, si nosotros ponemos en la calculadora, es igual o es semejante, parecido al seno del mismo ángulo. O sea, son semejantes. Por ende, podemos deducir que quedaría fuerza en X es igual a menos masa por gravedad por, solamente ponemos el ángulo. Si nosotros queremos que esto se trate de movimiento armónico simple, tenemos que trabajar con ángulos pequeños. Por ende, lo decimos de esta manera la fórmula, ¿sí? Bien, nosotros cuando tenemos una circunferencia, ¿sí? Nosotros podemos hallar los arcos que forman los diferentes ángulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tenemos cierto ángulo, ¿sí? Ángulo alfa, ¿sí? Teniendo lo que viene a ser el radio, ¿sí? Podemos calcular este arco que forma nuestra masa, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Con la siguiente fórmula. Quedaría así: el arco, ¿sí? El arco es igual a el radio, ¿sí? Al radio que tiene nuestra cuerda, ¿no? Al radio por el ángulo que forma, ¿sí? El ángulo, en este caso, ángulo alfa. Quiere decir que teniendo nuestro radio y nuestro ángulo que formamos, deducimos o sacamos el valor de lo que viene a ser nuestro arco formado, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, a medida que nosotros vamos achicando lo que viene a ser el ángulo, lo vamos haciendo cada vez más pequeño, tanto la X, que viene a ser nuestro desplazamiento, como nuestro arco, se van haciendo semejantes, se van haciendo iguales, ¿sí? Por ende, podemos deducir que nuestro arco, en ángulos pequeños, ¿no? Siempre o casi siempre es igual a, o se va haciendo igual a X, a nuestro desplazamiento, ¿sí? Podemos deducir de la siguiente manera la fórmula: poner X o desplazamiento es igual, en vez de radio podemos poner lo que viene a ser longitud, ¿sí? Es lo mismo, la longitud de la cuerda sería longitud por el ángulo, ¿sí? Bien, una vez que deducimos esto, nos vamos otra vez a nuestra fórmula madre, ¿sí? Nosotros no queremos tener nuestra fórmula en función del ángulo, ¿sí? Queremos tratar de sacar el ángulo. ¿Para qué? Para deducir esta fórmula, para llegar a esta fórmula. Entonces quedaría fx es igual, y acá lo que podemos hacer es, por así decirlo, despejar nuestro ángulo. Quedaría así: ángulo, ¿sí? El ángulo alfa es igual a x, que viene a ser nuestro desplazamiento, sobre la longitud, ¿sí? La longitud de nuestro péndulo, ¿sí? Entonces esto lo reemplazamos ¿dónde? En nuestra fórmula madre. Quedaría menos masa por gravedad, y en vez de poner ángulo ponemos desplazamiento sobre la longitud, ¿sí?
Como ustedes deben saber, ¿sí? La constante de Muel, ¿sí? ¿sí? Es igual a ¿qué? A la masa por gravedad sobre la longitud, ¿sí? Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, podemos deducir que menos m por g, que viene a ser la gravedad, como es multiplicación, esto puede pasar acá, por x, entonces podemos deducir la siguiente. Una vez deducido llegamos a la llegamos a la siguiente fórmula. ¿Sí? Bien. Y esto es igual a esto, o sea que deducimos, pasamos de la fuerza de atracción que surge en el eje de las X, deducimos, ¿sí? durante la serie de pasos, esta fórmula, ¿sí? Esto es igual a esto. ¿Está? Bien. Entonces quedaría de la siguiente manera: Fx, o si fuerza en X, es igual a menos, y en vez de poner m por gravedad por la longitud, ponemos la constante de Muel por el desplazamiento. Ahora vamos a deducir el periodo, ¿sí? El tiempo que tarda en hacer cierto recorrido, ¿sí? Bien, la fórmula de periodo es igual a t 2 por pi sobre la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular sería la velocidad de cierto ángulo, ¿sí? Bien, nosotros sabemos también que la velocidad angular al cuadrado es igual a la constante de Muel sobre m. Y también sabemos que nuestra constante de Muel es igual a masa por gravedad sobre longitud. Entonces quedaría velocidad angular al cuadrado es igual a, y esto lo reemplazamos en nuestra fórmula, quedaría masa por gravedad sobre L por m, ¿sí? Acá lo que podemos hacer es que masa con masa se simplifica, entonces quedaría que la velocidad angular es igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud, ¿sí? Y esto mismo lo reemplazamos donde, en nuestra fórmula madre, que quedaría periodo es igual a 2 pi sobre, y lo reemplazamos, la raíz de gravedad sobre longitud, ¿sí? Esta viene a ser nuestra fórmula de periodo.